¿Qué onda, gente? Aquí de Maxiarte con un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar a dibujar el planeta Tierra visto desde la superficie lunar. Para comenzar vamos a utilizar un lápiz carboncillo de un nivel de dureza suave o blando y vamos a trazar en la parte inferior de la hoja una línea bien irregular que nos va a marcar la superficie de la luna. Encima de esta línea, más o menos desde la mitad superior de lo que nos queda de fondo, vamos a marcar una semicircunferencia, ya levemente curvada hacia ambos extremos, porque así, como pueden ver, se proyecta la sombra. Entonces vamos a empezar a oscurecer lo que es el fondo. Para esto sí tienen que utilizar un lápiz carboncillo de un grado de dureza suave o blando para que se difumine bastante bien. Si llegan a utilizar un lápiz carboncillo duro, les va a costar mucho que se difumine perfecto, y las líneas de estos trazos que estamos haciendo ahora van a quedar marcadas aunque ustedes difuminen. Así que les recomiendo que utilicen un lápiz carboncillo suave. Bueno, y si no lo tienen, podrían también utilizar un lápiz carboncillo medio, les podría servir igualmente. Entonces tenemos que ir rodeando con mucho cuidado la silueta del planeta Tierra, ¿ya? Ahí tienen que ir tomando el lápiz con bastante cuidado. Si se fijan, yo para todo lo que es el fondo tracé de una manera muy preliminar, muy suelta, las líneas, pero aquí alrededor del planeta estoy teniendo mucho más cuidado. Eso es importante. Podemos manchar también lo que es el planeta, pero intentando de respetar lo que son sus bordes, que pueden quedar oscuros, pero que se vea el borde del planeta. Eso es lo importante. Ya van a ver a qué me refiero. Bueno, ahora estamos difuminando con un papel higiénico, y como utilizamos un lápiz carboncillo blando, se difuminó bastante bien. No quedaron prácticamente las líneas que marcamos al principio. Aquí está lo que les digo, que podemos manchar un poco el planeta Tierra, fíjense bien, en los bordes, pero intentando de que quede definido la silueta de nuestro hogar, ¿cierto? Tal como se puede observar, o sea, quedó una especie de sombra en los bordes, pero se sabe que es el planeta, y no vamos a tener que volver a definir con un lápiz blanco. Aquí en la parte inferior sombreé preliminarmente con el mismo papel higiénico que utilicé en el fondo, porque lo vamos a utilizar como base para posteriormente agregar detalles en la superficie de la luna. Ahora con un lápiz celeste vamos a empezar a rellenar todo el planeta Tierra. Bueno, en esta imagen no se veían prácticamente los continentes, salvo en la parte izquierda, que se veía una pequeña franja de tierra. No sé si era Australia, pero imagino que era el Pacífico, todo el dibujo, o todo lo que mostraba en la zona de la Tierra la imagen, ¿cierto? Por eso es que se veía prácticamente todo azul. Entonces empezamos a difuminarlo. Aquí lo único que tienen que tener en cuenta es tener buen pulso y tratar de no manchar la parte que no debería ser rellenada con ese color, ¿cierto? Respetando lo que son los bordes del planeta, no saliéndose, como les digo, al espacio. Ahora le quité un poquito el pigmento a un lápiz pastel también azul para oscurecerlo un poco. El celeste ya había quedado muy claro, y ahí ya se asemeja más al color real del planeta Tierra, visto desde el espacio. Para las nubes estamos utilizando un lápiz pastel blanco, simplemente eso, y empezamos a trazar líneas en diversas direcciones, tratando de representar y dar la impresión de que son nubes. Estas típicas imágenes que se ven desde la Estación Espacial Internacional, ¿cierto? Que se ven las nubes, se ven los huracanes, las tormentas tropicales, elementos de ese estilo. Esas figuras que tienen como arremolinadas, ¿ya? O de espiral, que hay muchas nubes que tienen más o menos esa forma, son clásicas de un dibujo de este estilo. Así que hay que tratar de representar eso. Aquí estoy volviendo a definir el borde, pero utilizando no un lápiz carboncillo suave, sino que uno duro. Obviamente porque quiero que no se difumine, que quede el borde bien definido solamente. Y el lápiz carboncillo suave va a hacer que se disperse por muchos lados, en cambio el duro va a quedar ahí, fijo.
y para definirlo mejor utilicé un difumino, ¿cierto? Que básicamente es un rollo de papel enrollado, nada más que eso. Bueno, un rollo de papel enrollado. Miren qué estúpida afirmación. Es un rollo de papel simplemente. De hecho, si ustedes lo rompen, van a ver que son muchos papeles. Así que ustedes también podrían fabricar uno en casa. Y bueno, simplemente continuamos agregando más nubes. La verdad es que estoy utilizando lápices pastel Cretacolor, pero no estoy totalmente convencido con los resultados, porque los lápices pastel Faber-Castell son mucho mejores. Ya voy a subir un video hablando un poco de eso, pero la verdad aquí se puede ver, por ejemplo, las nubes yo tenía la intención de que quedasen blancas, y con los Faber-Castell habría funcionado, pero con los Cretacolor no es así. Quedan de alguna forma integradas con el fondo, entonces no se ven blancas, sino que se ven como un celeste muy claro. Bueno, aquí estoy sombreando en la parte inferior del planeta para dar ese aspecto de sombra, ¿cierto? Que va emergiendo hasta llegar a su oscuridad total en la parte inferior, que no se ve ya el planeta. Entonces el cambio no tiene que ser tan brusco, sino que se tiene que ver una sombra, tal como se puede observar, una especie de viñeta en ese sector. Y continuamos agregando densidad de nubes, respetando también el mar, ¿cierto? Que se tiene que ver, no tapándolo totalmente. Bueno, estamos trabajando sobre un papel para dibujo de 90 gramos Fabriano estilo sketch, que tiene una textura bastante aceptable para un paisaje de este estilo. Ahora en la parte inferior, tal como se puede observar, estoy rellenando muy sutilmente con un lápiz pastel amarillo, ¿ya? Y lo empecé a difuminar encima. Entonces se integró ese fondo que hicimos antes al principio con este amarillo, porque la superficie lunar, por lo menos en esa imagen, tenía un pequeño matiz amarillo muy suave, prácticamente imperceptible. Y por ejemplo en las partes donde estaban las dunas o las montañas lunares, que en realidad la mayoría de veces son los bordes de los cráteres que dejan montañas indirectamente, se veía más o menos blanco el trazo. No un blanco como la nieve, pero sí se veía un gris muy claro. Entonces hay que tratar de simular eso. Y simplemente estoy trazando líneas muy relajadas. Nada más que eso. Con el lápiz pastel. Entonces trazamos una línea irregular y después la podemos difuminar si es que queda el blanco muy prendido. También se veían algunas especies de puntos bien blancos que los estoy marcando ahora, que realmente no sé qué son, pero si nosotros nos basamos en una imagen hay que tratar de ser fieles. Entonces a veces es bueno cuestionarse algunas cosas, pero en otras ocasiones no. Es mejor simplemente dibujar, aunque apenas entendamos lo que estamos haciendo. Aquí también estoy definiendo el borde, lo mismo que hice en el planeta, porque no me gusta cuando se mezclan los elementos, por ejemplo, del primer plano, que es la luna, con el fondo, que es la tierra o el espacio. Entonces en la imagen se veía muy definido el borde y tiene que ser así. No se tiene que ver como un paisaje convencional en el planeta Tierra, en donde el borde no habría sido tan brusco, como les digo, sino que se habría ido degradando conforme se iba alejando desde nuestro punto de vista. Así que más o menos es esa la idea. Cierto que se diferencia mucho el fondo del primer plano. Continuamos agregando detalles de la misma forma. Estas partículas blancas que se veían, aprovechando también de mejorar un poco las nubes dentro de lo que se puede, porque nunca quedaron blancas, pero igual se entiende que son nubes. Bueno, y en estos lapsos de tiempo en donde no se ve que estoy haciendo nada es porque estoy justamente afilando los lápices carboncillo. Ahora ya cuando vemos más o menos el dibujo queda bien, pero el fondo se ve poco uniforme. Ya se ven algunas partes muy claras, otras más oscuras, y para darle esa uniformidad total le agregué también el lápiz carboncillo suave o blando, y ahora en vez de difuminarlo con el papel higiénico, que absorbe mucho grafito, lo difuminé con mis dedos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que
los dedos absorben mucho menos grafito, porque no se nos queda simplemente lo que es la mano, sino que una parte se queda obviamente en los dedos porque se mancha, pero el resto se difumina perfectamente. He probado muchos difuminos, pero paisajes de este estilo yo les recomiendo que utilicen siempre su mano o alguna parte de su cuerpo. Entonces sirve mucho, por ejemplo, algunos utilizaban la muñeca, el codo, la palma de la mano, bueno, de distintas partes, los nudillos incluso. Ahí tienen que ir probando, pero sin lugar a dudas es un excelente difumino, así que, y es gratis, imagínense, no tienen que desaprovecharlo. Y bueno, continúo agregando algunos detalles y mejorando también el borde, que soy perfeccionista en este sentido porque no me gusta que quede a medias el dibujo, sino que tiene que quedar bien. Bueno, bien dependiendo del objetivo que nosotros tenemos. Fíjense bien, ahí pasé el papel higiénico para difuminar un poco que faltó, pero hizo todo lo contrario, me quitó el grafito. Ahí me entienden a lo que iba con la mano como difumino, que realmente es mejor porque se adhiere menos grafito, o en este caso carboncillo. En la parte inferior del fondo quise agregarle una especie de viñeta de degradado, ya que se vea más brillante en el centro, y aquí en la parte inferior que se esté oscureciendo, para darle un poquito más de protagonismo al planeta Tierra y a la última franja de la superficie lunar. Y como pueden ver, el dibujo nos queda así finalmente. Miren cómo dejé el escritorio todo cochino, pero ese fue el resultado. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.